Queridos papás y mamás, ¿tu hijo es arrogante, soberbio, te desafía, te reta? Pues hoy vas a ver por qué se comporta así y qué debemos hacer para solucionarlo, porque sé que resulta realmente insoportable. Estamos hablando de niños o chicos que buscan siempre ser el centro de atención. Son chicos o chicas que se creen que son el ombligo del mundo. No respetan los sentimientos de los demás, están siempre criticando a todo el mundo y a la vez siempre están alardeando de sus cualidades e incluso de sus posesiones. Estos chicos buscan la admiración y los halagos de los demás y nunca reconocen sus propios errores. Intentan imponer su voluntad y no son capaces de trabajar en equipo. Además, pueden llegar a ser abusadores o acosadores en sus relaciones, tanto en el colegio como fuera de él. Bien, papás y mamás, puede parecer que estos chicos con este comportamiento tengan muy alta autoestima, ¿verdad? Pues aunque os resulte extraño, es justamente lo contrario. Estos niños tienen muy baja autoestima y grandes inseguridades. No se quieren, aunque os parezca lo contrario, y no se valoran. Entonces, ¿por qué se comportan así como si fuera justamente lo contrario? Pues mis queridos papás y mamás, para ocultar esos miedos, esas inseguridades, se sienten muy vulnerables, no se valoran, sienten que no dan la talla. Así que utilizan este comportamiento contrario como una máscara para que no nos demos cuenta de su realidad. Es un mecanismo de defensa, simplemente. También puede ser una forma de llamar la atención de sus padres habitualmente. Pero todo esto está motivado por carencias. Vamos a ver las 4 principales. En primer lugar, y la más común e importante, es la falta de cariño. El amor hay que demostrarlo a nuestros hijos, con palabras y hechos, es decir, debemos decir te quiero a menudo y debemos también prestarles atención cuando lo necesiten. Podemos querer mucho a nuestros hijos, pero si no lo demostramos, ellos sienten que no es así, que mis padres no me quieren. Y que sepáis que la falta de atención no se puede compensar con regalos, que es un error muy común. El segundo motivo es que cuando los padres somos demasiado autoritarios y competitivos a la hora de educarles, resulta fatal. Porque si le dices cosas como, hijo, tienes que ser el mejor, o hijo, tienes que ganar, o si no eres el mejor, no conseguirás nada en la vida. Entonces, cuando ese chico no puede alcanzar sus objetivos, cuando se siente incapaz de alcanzar las expectativas de los padres, también utilizan estos comportamientos arrogantes y desafiantes. Es para ocultar lo mal que se siente consigo mismo, lo frustrado e inútil que se siente. En tercer lugar, esta actitud también puede mostrarse en los niños cuando lo ven en sus padres. Habitualmente, son padres que critican a los demás y que se ríen de los fallos y éxitos de otras personas. Es decir, que les estamos enseñando a nuestros hijos esta falta de respeto hacia los demás. Así que ellos aprenderán que esto es normal y al final no nos respetarán tampoco a nosotros. Y en cuarto lugar, esto también se da en chicos a los que comparamos siempre con su hermano, con el vecino, con quien sea. Queridos papás y mamás, pocas cosas hacen tanto daño a un niño o a un adolescente como las comparaciones. Esto destroza la autoestima de los niños. El dolor de un niño cuando le comparamos con su hermano o con otra persona es terrible, terrible. Así que piensa, si no puedo ser como mi hermano, voy a ser lo peor. Esa es su forma de llamar la atención a los padres. Entonces, ¿qué debemos hacer para solucionar todo esto? Lo primero, cuando ya tienen esta actitud, debemos pensar, ¿de dónde puede venir el caso de mi hijo? Debemos ser sinceros con nosotros mismos. Y de esta forma encontraremos ese fallo que tenemos. Que somos humanos, no pasa nada, pero debemos encontrarlo si queremos solucionarlo, para corregirlo. Por ejemplo, yo me doy cuenta de que he sido demasiado exigente con mi hijo, o tal vez le comparaba muchas veces con su hermano, y además casi nunca le digo te quiero. No le atiendo, no le hago caso. Le digo que todo son tonterías lo que me dice.
Bien, pues yo lo primero que haría sería pedirle disculpas. Sí, papás y mamás. Le diría algo como, hijo, debo decirte que he estado reflexionando acerca de tu comportamiento, que sabes que me preocupa, y debes saber que me he dado cuenta que yo he podido provocarlo en cierta forma al ser tan exigente contigo y comparándote con tu hermano. Qué mal. Ahora me doy cuenta de que esto te ha hecho mucho daño y por eso te pido perdón, cielo, lo siento. Ahora voy a intentar corregirme porque te quiero un montón, pero la verdad es que no he sabido demostrártelo. Espero que entiendas que solo soy tu madre o tu padre. Esto no significa que sea perfecta, ¿verdad? Y al igual que yo me equivoco, entiendo también que tú puedas fallar y equivocarte. Bueno, papás y mamás, algo así para empezar, ¿vale? Que sepáis que pedir perdón no os hará débiles delante de vuestros hijos. Al contrario, pedir perdón da autoridad y enseña a vuestro hijo a hacer lo mismo. Recordad que somos su ejemplo. Otra cosa muy importante sería enseñarles empatía. Es decir, cuando se rían de alguien, hablar con ellos de forma tranquila y pedirles que se pongan en el lugar de esa otra persona, que se pongan en los zapatos de esa persona de la que se ríen, que se imaginen siendo esa persona. Entonces, preguntadles, ¿qué sentirías tú, hijo, si los demás se rieran de ti? ¿Te gustaría? Y bueno, papás y mamás, si tenemos en cuenta que cada niño es diferente, si le aceptamos tal y como es, con sus fallos y sus virtudes, si le enseñamos empatía, si le prestamos atención, y me refiero a prestar tiempo con ellos, tiempo bueno. Esos ratitos que nos cuentan sus cosas y nos reímos juntos, intentando, por supuesto, nunca juzgarles cuando estén hablando en confianza con nosotros, si no, ya no vuelven a hablar más. Y si además les demostramos cuánto les queremos, entonces papás y mamás, esos chicos, poco a poco irán aumentando su autoestima, que de eso se trata, porque les estaremos enseñando a valorarse, a aceptarse como son, con fallos y virtudes, a confiar en sí mismos y lo más importante, les estaremos enseñando a quererse, que no se quieren. Muy bien, papás y mamás. Hasta aquí el vídeo de hoy. Espero haberos ayudado un poquito. Suscribiros a mi canal, porfa, y darme un like. Os lo agradezco muchísimo. Muchísimas gracias por escucharme y un fuerte abrazo.